Muy buenas noches a todos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Un miércoles más, transmitiendo desde casa la reunión de la capilla. Y en esta noche quería compartir algo que se despertó en mi pensamiento hablando con una persona la semana pasada. Estábamos hablando acerca de las ovejas. Y yo le dije, mira, somos todos ovejas. Y me puse a investigar un poco acerca de estos animales, un poco de qué se trataba, pero no quiero hacer énfasis en sí en las ovejas, sino en aquel que es su principal figura, el pastor de las ovejas. Este pensamiento se va a llamar Mi Pastor. Y antes de comenzar, quiero enumerarle algunas de las características de estos animales. Las ovejas son robustas, pero cuando les sacan la lana es muy frágil. Es muy dependiente de su pastor. ¿Por qué? Porque tienen patas que son frágiles, que son finitas, y solo el pastor la puede levantar cuando éstas se caen al piso. Estas difícilmente vivan solas porque necesitan un rebaño, necesitan estar acompañadas, porque cuando sufren un ataque solas no se pueden defender. Una de las características también, algo muy interesante que después le voy a contar, algo que estuve viendo en internet que está bueno, que ellas obedecen a la voz de su pastor. Son sociables, como le dije recién, no están solas, son sensibles, son un poco miedosas también, porque cuando se acerca un extraño tienen una sensación de inseguridad, no se pueden poner de pie por sí solas. Y el Señor dijo en el libro de Mateo acerca de estas ovejas, Mateo capítulo 15, versículo 24, cuando una mujer extranjera se acercó a él y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él llamó ovejas perdidas a Israel. Para ellos fue dado este evangelio, porque dice en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 11, un pasaje que usted lo habrá escuchado otras veces, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, no a los suyos, a lo suyo, quiere decir a hacer su obra, pero el énfasis es este, y los suyos no le recibieron. Él vino a dar su mensaje y este pueblo de Israel, estas ovejas, no lo recibieron. No eran lo que ellos esperaban, eso será para otro mensaje, no era el Mesías que ellos estaban aguardando, pero el Señor hablando acerca de esto, de Israel, de las ovejas, en Juan capítulo 10, versículo, voy a leer 4 versículos, no me quiero extender tanto para que no sea tan largo esta noche. Juan 17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Se extiende un poco más el pasaje, no lo quiero
leer todo, pero el Señor diciendo que Él es la puerta de las ovejas. Él es esta entrada, Él es aquel que las ovejas podían entrar al redil y podían tener este acceso, esta comunicación. El Señor fue aquel que nos dio entrada a un lugar en el que antes los hombres no podíamos acceder. Ese lugar que era inaccesible, Él fue aquel que abrió ese camino a través del velo. En Hebreos 10:20 dice que es un camino nuevo, un camino vivo. Por medio de Él podemos entrar, por medio de Él podemos tener esta salvación que es por medio de la fe y a través de la gracia. Mire, y el hombre por más que se esfuerce en hacer buenas cosas, buenas obras, no puede acceder a la presencia de Dios, únicamente a través de Cristo, únicamente a través de aquel que es la puerta. Al ser el Señor la puerta, como Él dijo, sabe cuándo entramos, sabe cuándo salimos. Usted piense que cada uno de nosotros somos esas ovejas. Cada uno de nosotros tenemos características parecidas, sus hijos, y Él dice que al ser la puerta sabe todas las cosas. Él sabe cuándo vamos, cuándo venimos. Pero ¿sabe de qué nos habla esto? También nos habla de libertad y de seguridad. Que nosotros podemos entrar a ese lugar y podemos salir, pero tenemos la seguridad y la certeza que Él está con nosotros, que Él es la puerta, que por medio de Él podemos acceder a ese lugar. Algo interesante, este pastor identifica a cada una de las ovejas. Usted recuerda la parábola en Lucas 15, vamos a ir, acompáñeme, Lucas 15, capítulo 15, versículo 4 al 6, hablando de esta oveja que se había perdido. Lucas 15, 4 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, mire que hay que tener 100 ovejas, eran un montón, pero algo pasó. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mire, acá cuenta que este hombre no es que no le daba valor a las otras 99, sino que le daba la misma importancia o una vital importancia a aquella que se había perdido, porque la fue a buscar, dejó las 99 en el desierto y la fue a buscar y la encontró. Este pastor que está a la puerta conoce todos nuestros pensamientos, conoce toda mi vida, conoce mis inquietudes, conoce mis dudas, conoce lo que me está pasando. Y mire, hay una característica de este pastor. Yo le dije que le iba a contar, ¿vio? Estaba viendo un videíto y había en la actualidad un pastor que tenía un grupo de ovejas, un redil, y fueron otros a imitar su voz para llamar a las ovejas. Y trataban de hacer una voz parecida a la de este pastor. Y la llamaban, haciendo un sonido especial. Y las ovejas, la verdad que vino el primero que imitaba y no le dieron ni la hora.
Vino el segundo tratando de usar un sonido parecido, había estado estudiando cómo era el sonido del pastor, cómo tenía que hacer, tampoco le dieron ninguna importancia, pero vino el pastor e hizo un sonido medio extraño. No me preguntes cómo era el sonido, pero ¿sabe qué? Todas las ovejas se fueron acercando una a una. ¿Por qué? Porque conocieron la voz de su pastor. Al ser ovejas, conocemos la voz de aquel que nos habla. En Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9, este pasaje cuando el hombre había pecado y Dios se había dolido en su corazón por lo que había sucedido. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A ver, Dios sabía que el hombre había pecado, pero sin embargo dice que su voz se paseaba en el huerto y su voz estaba buscando al hombre, estaba buscando a su creación. Mire, la voz del buen pastor es inconfundible. Esa voz se hace oír. Sus ovejas lo reconocen. En Romanos 8:14 nos dice acá Pablo que el Espíritu Santo es aquel que nos habla, aquel que nos guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos guiados, escuchamos esa voz, Él nos llama, es una voz inconfundible. Dice ahí en el libro de Apocalipsis, usted se acuerda que Él está a la puerta y llama. El pastor llama a sus ovejas. En el libro de Isaías dice que nos puso nombre, que fuimos de gran estima, que fuimos honorables. Dios dice, para mi gloria he creado al hombre. En el libro de Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Usted se acuerda de este pasaje? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que esta voz inconfundible del pastor, esta voz inconfundible de Dios mismo, es aquella que se quiere hacer oír aún en este tiempo. Que nosotros, sus hijos, podamos oír la voz, que no estemos escuchando voces extrañas, porque dice ahí, volviendo al pasaje, en Juan 10, cuando el Señor hablaba acerca de esto, Él hace una comparación, algo muy interesante, que muchas veces nos confundimos y pensamos que está hablando cuando dice que el enemigo vino a robar, a matar y destruir. ¿Sabe de quién está hablando ahí? Está hablando, espérese, lo busco, Juan 17, versículo 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El ladrón, versículo 10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este ladrón que está nombrando acá son los falsos pastores. Son las falsas enseñanzas, son aquellos que quieren imitar esta voz inconfundible del buen pastor. Y mire lo que produce. Produce robo, produce muerte, produce destrucción. Tremendo. ¿Por qué? Porque es esa voz
que es falsa, esa enseñanza falsa. Ellos quisieron ser pastores, los que vinieron antes de él, dijo el Señor. Estaba hablando de los fariseos, de los falsos maestros, pero algo sucedió. Estas ovejas no oyeron su voz. Mire, nosotros tenemos salvación, tenemos libertad, porque el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Tenemos alimento natural, tenemos alimento espiritual. Cada uno de nosotros necesitamos ser guiados para ser llevados a esos pastos. Yo en este tiempo necesito ser guiado por ese pastor. Yo en este tiempo necesito que él me lleve a esos pastos que alimentan mi espíritu, que alimentan mi alma. Poder oír esa voz inconfundible del buen pastor, porque tenemos abundancia, tenemos plenitud. Y acá hay una parte que quizás no nos guste mucho, porque yo no sé usted, pero cuando nos hablan de la palabra corrección, mucho no nos gusta, ¿vio? Pero dice ser corregidos. Quiero que me acompañe al libro de Ezequiel 34, capítulo 34, versículo 16. Está hablando de unas ovejas también, está hablando del pueblo de Israel, 34, 16, dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, más a la engordada y a la fuerte, destruiré y las apacentaré con justicia. Entonces, a ver, recuerden, la perdida tenemos acá, tenemos la descarriada, tenemos la engordada y tenemos a la fuerte. Y dejé para último de aquella que quiero hablar, la perniquebrada. La perniquebrada era una oveja que era media rebeldona, ¿vio? Que muchas veces es como nosotros, que no quería estar en el redil. ¿Sabe lo que hacía este pastor? Agarraba su pata, sus patitas y las quebraba. ¿Para qué? Para luego sanarla y para que esta oveja permanezca al lado del pastor, para que se quede al lado de él. A veces necesitamos que el buen pastor quiebre todo lo mío y pueda tenerme a su lado. Son momentos donde la fortaleza humana puede ser transformado en el poder de la debilidad. Acá ya anoté unas frases: bendita debilidad, bendita enfermedad, bendita preocupación que me llevan, ¿sabe a qué? A estar pegado a ese buen pastor, a aquel que me va a tratar, a aquel que me va a curar y luego me va a llevar a lugares espaciosos y a lugares de abundancia. Y el trato muchas veces no nos gusta. Muchas veces somos como esa que necesitamos que nos quiebren, que seamos doblados, que dejemos de hacer nuestra voluntad para hacer lo que Dios nos pide. Toda fortaleza debe ser quebrada. Todo aquello que me impide estar en comunión con el buen pastor debe ser quitado, porque Él es el dador de la vida. Él es el dador de la vida natural, de la vida espiritual. Él es el formador, Él es el alfarero, como vimos este domingo pasado en la reunión, que nos forma como Él quiere, a su tiempo, a su manera. Muchas veces nos cuesta ser formados, pero el buen alfarero es aquel que va transformando, que va guiando, que va dándole forma a mi vida. No es de una manera escasa, sino que nos quiere llevar a abundancia. Ahí cuando el Señor hablaba, dice
que Él nos quiere llevar a esta vida en abundancia. Muchas veces vivimos una vida limitada, una vida con temores, una vida con miedos, pero Dios dice, yo quiero que tengan vida y vida en abundancia, que puedan vivir en esa plenitud, en esa comunión conmigo que soy el buen pastor, conmigo que soy aquel que estoy en la puerta, que te guío, que te llevo, que te hago estar en comunión con otros. Dios puso aliento de vida en nosotros al principio, en el Génesis. Él sopló de Dios mismo. Esto nos habla de algo excesivo, algo rebosante, algo que es mucho. Ese aliento de vida es su mismo espíritu, a tal punto que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Mire si no somos importantes para Él. Mire si a Dios se le pasa algo por alto. En un momento, cuando el Señor estaba hablando en Juan capítulo 6, versículos 66, 67 y 68, eran unas palabras duras y el Señor le dijo a sus discípulos, a ver, si alguno quiere retroceder, quiere volver, no hay ningún problema, se lo leo. Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes. El buen pastor tiene palabras de vida eterna. El buen pastor nos da vida en abundancia. El buen pastor dio su vida, la vida de su Hijo, desinteresadamente por cada uno de nosotros. Esa esencia divina revelada a los suyos. Mire, ese buen pastor que instauró el tiempo de la gracia es especialista en misericordia, es especialista en perdonar, es especialista en salvar. Y en el libro de Ezequiel, como habíamos leído antes, dice que Él busca a la perdida, Él hace volver a la descarriada, Él fortalece a la débil. En este tiempo, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. A lo sumo, podemos quedarnos al lado como esa oveja perniquebrada para que Él nos trate, para que Él nos vaya sanando, para que Él nos vaya teniendo a su lado. Mire, yo no sé en qué grupo usted se encuentra. Yo no sé en dónde se identificó con esta palabra, pero sí sé una cosa. Sí estoy seguro que aquel pastor de pastores y señor de señores está al lado nuestro, va delante nuestro y Él se preocupa por cada uno de nosotros. Vamos a ser guiados, vamos a ser llevados, formados, corregidos, enseñados junto al pastor de pastores y Señor de señores. Señor, muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque por medio de esta sencilla palabra podemos entender que tú vas delante nuestro, que tú eres aquel que está a la puerta, tú eres aquel que nos llevas, tú eres aquel que nos tratas, tú eres aquel que nos sanas, porque tú haces todas las cosas. Y simplemente queremos ser ovejas, queremos ser aquellas que están pegadas a su pastor. Y en este tiempo, querido Señor, quiero pedirte que nos ayudes y podamos entender ese propósito que tú tienes con tu pueblo, ese propósito que tú tienes con los tuyos, ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Buenas noches.